Muy bien, bienvenido a una clase de álgebra. En este caso vamos a comenzar con un nuevo tema que va a ser factorización. En primer lugar me disculpo por la tardanza, es que estoy terminando de ver cómo todo esto con respecto a la grabación para que lo puedas entender mucho mejor. ¿Está bien? Si te das cuenta no es el mismo formato que los videos anteriores, que no estoy utilizando la aplicación de notas de mi celular, sino que estoy usando otra aplicación que creo que nos va a ser mejor para que puedas entender la clase. Entonces, la clase de hoy va a ser con respecto a factorización. Mira, todavía estoy un fail recontra. Yo estaba grabando la clase, pero después me di cuenta que se paró, así que me tomé, no se grabó nada. Así que lo voy a volver a grabar. Estoy siendo totalmente transparente para que veas que no siempre sale como sale. Pero es que estoy recién aprendiendo estas herramientas. Así que comencemos con la clase de hoy, que es factorización. Para esto, la nueva modalidad de las clases va a ser la siguiente. Vamos a tener yo voy a hacer los apuntes o las clases como si estuviese haciendo la pizarra, o más aún como si estuviese escribiendo en mi propio cuaderno. Vas a tener aquí, después de que termine la clase, voy a colgar también este archivo, estas hojas que estoy usando para la teoría. Y después también vas a tener tu hoja de ejercicios de aplicación y tu tarea. ¿Está bien? Así que vas a tener lo que voy a hacer en la clase, el video, vas a tener también esta hoja que he usado para la teoría y tus hojas de ejercicios y de tarea. Lamento si por la demora de la publicación, tenme paciencia que recién estoy viendo todo esto. Ya me estoy tratando de editarlo un poquito para que se vea un poquito con respecto a las transiciones. Así que te agradezco por la paciencia, espero que no te quejes. Y todo esto lo hago para que puedas entender mejor la clase a pesar de la distancia. Ya sabes que mi internet no es muy bueno, así que las clases de Zoom son un poquito también tediosas. Ok, empecemos con factorización. Para factorización he considerado algunos conceptos previos para este tema. Primero vamos a ver qué cosa es un polinomio, después qué cosa es un factor o divisor, qué cosa es un factor algebraico y qué es un factor primo. ¿Está bien? Primero, ¿qué es un polinomio? Van a ver algunas cosas que voy a hablarlo y no lo voy a anotar aquí. Así que si lo puedes escribir o puedes ir tomando apuntes mientras ves este video, genial. Te va a ayudar más adelante. Si es que las clases se retoman presencial, esos apuntes te van a servir de ley. Así que, bueno, concepto primero, un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica constituido por una o más variables. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos un polinomio que tiene como variables la x y tenemos otro polinomio que tiene como variables la x y la y. Ahora, en un polinomio vamos a poder destacar algunos términos con nombres principales. Por ejemplo, primero, un polinomio se denota de la siguiente forma: un p entre paréntesis un x. Ahora, lo que está dentro del paréntesis me va a indicar siempre las variables de ese polinomio. Por ejemplo, aquí para este primer polinomio la variable va a ser el x. En el segundo polinomio las variables van a ser el x y la y. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que si tú ves alguna otra letra aparte de las que están aquí dentro del paréntesis, significa que son números desconocidos. ¿Ok? No significa que sean tus variables también. Ojo, ahora recuerda que en un polinomio nosotros podemos reemplazar, ¿no? Puedo hallar P2, P2, P de 2, perdón, P de 2. Y esto va a ser igual a una A y en vez de X vas a colocar el 2 y así sucesivamente. Pero eso también sirve un polinomio. Pero en este caso no vamos a reemplazar nada, simplemente vamos a factorizar. Aparte de distinguir que dentro del paréntesis van a estar las variables, también vamos a tener el desarrollo de un polinomio, que en este caso lo puse de una forma general. Un a por un x a la n, más b por un x a la n menos 1, más c por un x a la n menos 2, y así hasta un p. Ahora, cada uno va a tener un nombre en específico. Por ejemplo, recuerda que la a, la b y la c, como no está dentro de mi paréntesis, significa que son números desconocidos, o en este caso números generales. Los números que acompañan a las x más el último número que no acompaña una x se le va a llamar coeficientes. ¿Está bien? ¿Cómo se le llama? Coeficientes. Es un término que tú ya conoces. Ahora, dentro de esos coeficientes vamos a destacar dos. Vamos a tener uno que se va a llamar coeficiente principal y vamos a tener otro que se va a llamar término independiente. ¿Está bien? ¿Cómo yo sé que un número o un coeficiente es el coeficiente principal? Primero vas a tener que tener o hallar al x con el mayor exponente.
y el número o el coeficiente que acompaña o que multiplica a mi x con el mayor exponente se va a llamar coeficiente principal. Por ejemplo, si yo tengo un p de x que es igual a un 2x al cuadrado más x, ¿quién sería ¿quién sería mi coeficiente principal de este polinomio? Sería el 2. ¿Por qué? Porque acompaña a mi variable con el mayor exponente. ¿Okay? Y el p, este p que prácticamente va a ser un número solito, se va a llamar término independiente. Mister, ¿por qué término independiente? Porque si te das cuenta, cada término va a depender su valor de x. Si tú tienes, por ejemplo, 12x al cubo más 3x al cuadrado, tú no sabes en sí cuánto vale cada uno. Solamente vas a poder saber cuando tú sepas el valor de x. Si x vale 2, tendrías 2x al cubo más 2x más 3 por 2 al cuadrado y así vas a poder hallar ese valor. Pero si te das cuenta, este p o este número que está solito no va a depender su valor de x. Siempre va a ser s, sea cual sea el valor de x en el polinomio. ¿Está bien? Por eso es que se le llama término independiente. ¿Ok? Ahora, aparte de un polinomio, de las variables, de identificar sus variables, de saber sus coeficientes, del coeficiente principal y del término independiente, vamos a poder hallar lo que es su grado. El grado de un polinomio es, como dice aquí, el mayor exponente de la variable. En este caso, de forma general, entre los exponentes de x, que serían n, n-1, n-2, así, el mayor exponente, ¿quién sería? N, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que el polinomio p de x que acabo de colocar es un polinomio de grado n. ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si hubiese tenido, por ejemplo, un polinomio de x que es igual a 2x a la cuarta más 3x? ¿Cuál es el exponente, cuál es el mayor exponente de mi variable x? Era el 4. ¿Qué significa? Que mi polinomio p de x, que es igual a 2x a la cuarta más x, sería de grado 4. ¿Está bien? Ahora, también podemos hallar el grado para un polinomio con dos variables. Si te das cuenta, aquí tengo dos variables. 3 y tengo el desarrollo de ese polinomio, que es 3x al cuadrado y al cubo más 2x al cuadrado y menos 3y al cuadrado. ¿Cómo hallo el grado de ese polinomio de dos variables? Entonces lo que vamos a hacer es hallar la suma de los exponentes de cada término. Recuerda que ¿cuántos términos tienes acá? 3. 1, 2 y 3. Si hallas la suma de los exponentes de cada término, para el primero sería 5, para el segundo sería 3 y para el tercero sería 2. Y el grado va a ser simplemente el mayor. ¿Quién es el mayor? El 5. ¿Eso qué significa? Que mi polinomio p de xy va a ser de grado 5. ¿Está bien? Ahí está fácil. Ahora, de resumen, entre un polinomio vas a tener que reconocer sus variables, que van a estar dentro del paréntesis, sus coeficientes, que van a ser los números que acompañan a las x, y vas a tener dos, el principal y el término independiente, que son los más característicos. Y el polinomio también vas a conocer su grado. Una observación. Nosotros podemos saber el nombre de un polinomio según el grado y también según la cantidad de términos. Según el grado, nosotros podemos decir que un polinomio de grado 1 va a ser lineal. Un polinomio de grado 2 también se le va a llamar un polinomio cuadrático. Y un polinomio de grado 3 también se le va a llamar un polinomio cúbico. Con respecto a sus números de términos, si un polinomio tiene un término, se le va a llamar lineal. Si un polinomio tiene dos términos, se le va a llamar... Ojo, rebobina todo esto. Según el número de términos, si un polinomio tiene un término, se le va a llamar monomio. Si tiene dos términos, se le va a llamar binomio. Y si tiene tres términos, se le va a llamar trinomio. Ojo, eso no lo noto ahí porque ya es algo que tú debes conocer. Esto por si acaso. Así que anótalo si es que no lo sabes. Ahora sí, comenzamos. Seguimos con los conceptos previos, que es factor o divisor. Un factor o divisor, tú ya sabes con respecto a los divisores de un número. Por ejemplo, si tú tienes el 12, ¿cuáles son sus divisores? Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. ¿Por qué son divisores? Porque el 12, ¿por qué el 1, el 2,
el 3, el 4, el 6 y el 12 son divisores, porque cada vez que tú dividas 12 entre cada uno de ellos, te va a dar un término exacto. 2 entre 12, entre 12 te va a dar 1. 2 entre 4 te va a dar 3. 2 entre 6 te va a dar 2. Pero ¿qué pasa si tú divides 2 entre 7? ¿Te puede dar algo exacto? ¿Un número natural exacto? No. Entonces significa que 7 no es divisor de 12. Lo mismo pasa para polinomios. Por ejemplo, si tú tienes un polinomio pxy, que es 4xy, entonces sus divisores van a ser todos los polinomios que pueden dividir a él. Ahora, ojo, anótalo ahí, no lo he puesto ahí a propósito. Nosotros también podemos tener un polinomio de grado 0 y su nombre va a ser polinomio nulo. ¿Está bien? ¿Qué significa un polinomio de grado 0? Perdón, vamos a dejar que pase. Un polinomio de grado 0 simplemente va a ser igual a un polinomio que solamente tiene números. Por ejemplo, p de x es igual a 1 o p de x es igual a 3. Esos polinomios van a ser conocidos como polinomios de grado nulo. También son polinomios, mister, pero yo veo números. Y usted dice que un polinomio es una expresión algebraica con dos o variables. Sí, pero ese polinomio, por ejemplo, p de x es igual a 3, hay un x escondido. Y ese x es un x elevado a la 0. ¿En cuánto vale un x elevado a la 0? 1, pero sí tiene una variable. Solamente que su exponente va a ser 0. ¿Te das cuenta? Por eso es que su grado también va a ser 0. Y por eso se le llaman polinomio de grado nulo. O polinomio nulo. Ahora, con respecto a factor y divisor. Los divisores van a ser aquellos polinomios que puedan dividir de forma exacta al polinomio inicial, a 4xy. Pero ojo, cuando tú dividas un polinomio a exacto me refiero a que no pueda aparecer la variable como denominador. Por ejemplo, yo a 4xy lo puedo dividir entre 1. ¿Cuánto me da? 4xy. ¿Qué significa? Que 1 es divisor de 4xy. Ahí está. Por ejemplo, también 4xy lo puedo dividir entre 4. ¿Cuánto es eso? xy. ¿Qué significa? Que 4 me va a dar... ¿4 qué cosa es? Un divisor. No solamente eso, sino que 4xy lo puedo dividir entre x. ¿Qué es eso? ¿Cuánto me da eso? 4y. ¿Qué significa? Que x es un divisor de 4xy. Y así sucesivamente para todos los otros 3 divisores más que están ahí apuntados. Pero, mister, por ejemplo, 4xy sobre x al cuadrado. ¿X al cuadrado es un divisor? No. ¿Por qué? Porque cuando tú divides 4xy sobre x al cuadrado, me va a dar 4y sobre x. Pero si te das cuenta, el x ya aparece en el denominador. Si al dividir un polinomio te aparece otro polinomio donde la variable está como denominador, significa que este aquí x al cuadrado no es un divisor. Y aquí te lo puse. Un polinomio, o en un polinomio, la variable no puede estar como denominador. No. ¿Ok? Entonces ya hemos hallado los divisores de 4xy, que serían 1, 4xy, xy y 4xy. Todos estos polinomios al dividir entre 4xy me va a dar un polinomio exacto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué cosa son los factores algebraicos? Los factores algebraicos son... Recuerda que otra palabra para divisor es factora, pero nosotros vamos a usar la palabra factor. Los factores algebraicos van a ser todos los factores que hemos hallado aquí, pero con otra condición, que el polinomio, que no puede ser un polinomio de grado 0. Recuerda que los polinomios de grado 0, como lo puse hace poquito, van a ser los polinomios que van a ser igual a simplemente números. De todos los factores que hemos hallado anteriormente, ¿cuáles son los polinomios que solo son números? El 1 y el segundo, que sería el 1 y el 4. Entonces, estos dos no serían factores algebraicos. ¿Está bien? ¿Te das cuenta cómo vamos de algo general reduciendo poquito a poquito? Los divisores son todos los polinomios. Esos polinomios pueden ser polinomios de grado nulo o simplemente de cualquier grado. Luego, los factores algebraicos son los mismos factores o divisores, pero no pueden ser de grado 0. Entonces, este ya fue y ya fue. Y los factores primos, tú ya sabes que es un número primo. Un número primo es aquel número que solo puede ser dividido entre sí mismo y la unidad. ¿Qué significa? Lo mismo va a pasar para los polinomios. Un factor primo de un polinomio, primero van a ser un factor algebraico.
¿Qué significa? Que de ley no pueden ser números. Entonces, primero, para los factores primos ya tachamos de frente el 1 y el 4, que son factores sí, pero son de grado nulo. Entonces no pueden ser factores primos. Pero también tienen que cumplir la misma condición que la definición de primo, que no pueden ser divididos que solo pueden ser divididos entre sí mismo y la unidad. Entonces mira, si analizamos el x, el primer factor que nos queda, este x sí puede ser un factor primo. ¿Por qué? Porque el x solamente puede ser dividido entre sí mismo y entre la unidad. El segundo, este y, también puede ser un factor primo, porque y solamente puede ser dividido entre y o la unidad. Pero el xy, este polinomio que hemos hallado que es un factor algebraico, no puede ser un factor primo. ¿Por qué? Porque xy puede ser dividido, perdón, lo voy a poner así, xy puede ser dividido entre 1, xy puede ser dividido entre sí mismo, pero xy también puede ser dividido entre x, y xy también puede ser dividido entre y. Entonces, si puede ser dividido entre 3 o más, ya no es un factor primo. Y no solamente eso, sino que 4xy puede ser dividido entre 4, puede ser dividido entre y, puede ser dividido entre x, puede ser dividido entre 1. Si te das cuenta, hay más de 2, tiene más de 2 formas de que lo puedas dividir. Entonces ya no sería un factor primo. Recuerda que para que sea un factor primo solamente puede ser dividido entre sí mismo, esto anótalo, y la unidad. Solamente por esos dos, como el x y el y. ¿Está bien? Ok, entonces ya hemos visto lo que es los conceptos previos de factorización: polinomio, factor algebraico y factor primo.